Después de 14 años y 3 juicios, la justicia impuso condenas definitivas contra Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre y la cúpula terrorista. Efectivamente, la cúpula recibió cadena perpetua. Los demás, penas menores, y algunos recobraron ya su libertad. De los 3.000 presos de Sendero, solo 600 continúan en la cárcel. Le pido que haga... ¡Viva el Partido Comunista del Perú! ¡Viva! ¡Larga el nacionalismo! La historia de terror y dolor no acabó con la captura del camarada Gonzalo y la cúpula senderista. Después del 12 de septiembre de 1992, comenzó a escribirse un nuevo capítulo. Revivir cada uno de los actos terroristas y encontrar las pruebas contundentes para incriminar a la organización delictiva más sanguinaria de la historia del Perú. Fue el megajuicio. Como autores del delito de traición a la patria en agravio del Estado. Es que cuando comenzamos a examinar las pruebas en el juicio nos dimos cuenta cuán destructiva había sido la acción de esta organización y cuán cruel habían sido sus procedimientos. El proceso empezó días después de la caída de Abimael Guzmán, pero solo en el 2006 se pudo leer una sentencia definitiva y respaldada por la Corte Suprema. Merecería la pena de muerte. No hubo fusilamiento, pero sí un juicio militar secreto en un tribunal sin rostro. La sentencia para Guzmán y la cúpula terrorista fue pasar el resto de su vida en la isla San Lorenzo por el delito de traición a la patria. Estas imágenes fueron registradas el 7 de octubre de 1992 en la sala especial de la base naval de la isla. Al centro se puede ver enjaulado a Abimael Guzmán, a su derecha Elena Iparraguirre, dirigente de Sendero, y a la izquierda Zenón Vargas, coordinador de la organización. El rostro cubierto de los jueces era evidencia del miedo que aún provocaba esta organización terrorista. Condenando a los acusados presentes a la pena privativa de la libertad de cadena perpetua. Un año después, Abimael Guzmán se reunió con el asesor presidencial Vladimiro Montesinos para negociar lo que sería el esperado acuerdo de paz. Acuerdo que fue anunciado públicamente durante un mensaje a la nación del entonces presidente Alberto Fujimori. Como ayer bregamos por iniciar la guerra popular, hoy, con igual firmeza y resolución, se debe luchar por un acuerdo de paz. Después de varios habeas corpus contra sus condenas y la legislación especial antiterrorista que permitió sus juicios, el proceso fue anulado y comenzó de nuevo. Señor presidente. Bien. En consecuencia, señor presidente, le pido por favor... Desalojen la sala de los periodistas, por favor. Señor presidente, le pido que haga... ¡Viva el Partido Comunista del Perú! ¡Viva! Este nuevo juicio tampoco prosperó, no solo por el vergonzoso espectáculo en plena audiencia, sino porque además se puso en tela de juicio la idoneidad de los magistrados, los mismos que terminaron absteniéndose de continuar con el proceso. La desintegración de este tribunal implicó otra separación, la de Guzmán y su compañera Elena Iparraguirre, a quienes hasta ese momento les habían permitido compartir celda. El tercer y último juicio comenzó el 26 de septiembre del 2005, en el que se adjuntaron 5 expedientes como pruebas irrefutables, entre los que se pudieron documentar más de 47 hechos, desde asesinatos selectivos hasta diversos atentados terroristas. En la denuncia se incluyó además la matanza de Lucanamarca, dirigida y ordenada por el propio Abimael Guzmán. Entre los 39 tomos que condensan todos los informes que el camarada Gonzalo presentaba al Comité Central, que están guardados bajo llave en la DIRCOTE, fue hallada una de las pruebas más concretas con respecto a la masacre que acabó con la vida de 69 campesinos en Lucanamarca. Se concentró fuerzas en Cangallo Fajardo y de allí se golpeó Lucanamarca. Obviamente esto nos demostró a nosotros que definitivamente el señor Guzmán estaba totalmente enterado de esta acción. La estrategia de Abimael Guzmán fue siempre la misma: guardar completo silencio. Era un silencio verbal, porque en realidad todo el juicio estuvo plagado de un lenguaje gestual con el cual él dirigía a sus abogados. Eran las movidas de ojos, las movidas de cejas, las movidas de mano, etcétera. Salvo una vez, que la única vez que habló, porque protestó, porque dijo que el procurador le estaba mirando a su compañera, la señora Elena Iparraguirre, que fue la única vez que le escuchamos su voz. Cuando la fiscal Luz Ibáñez, encargada del caso, se reunió con él para pedirle que contara su verdad, el líder senderista respondió con un inusual pedido. Y lo único que él me pidió fue que le llevara a su Elena. Me dijo, tráigame a mi Elena. Y yo le dije, es lo único que no puedo hacer por usted. Y desafortunadamente, siendo esa la condición, no se pudo
llevar a cabo, el señor finalmente nunca habló en el juicio. La estrategia del silencio no le sirvió para su defensa. En octubre del 2006, Abimael Guzmán fue condenado a cadena perpetua como autor mediato del delito de terrorismo contra el Estado peruano en su condición de fundador y líder de Sendero Luminoso. La misma condena recibió Elena Iparraguirre. Hasta el día de hoy, Guzmán adeuda al Estado 3.700 millones de soles por reparación civil, que se le impuso en forma solidaria y que se rehúsa a pagar. Y todavía existe un pedido de libertad que ha llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pedido que ante la contundencia de las pruebas, los miles de muertos y las millonarias pérdidas económicas, sería prácticamente inviable. Después de la pausa, ¿en qué está Sendero Luminoso 20 años después? Iba camino a la discoteca que yo tenía en esa época, que se llamaba La Boca del Lobo, precisamente. Y ahí es donde me enteré. Y bueno, fue pues una exultación de felicidad, no sé, eran un montón de sentimientos encontrados. Es como si tras la angustia hubiese venido el alivio y por consiguiente el delirio también.